¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alex Chan, soy estudiante de Psicología de la Universidad Continental. Actualmente estoy cursando el séptimo ciclo y esta entrevista es para el curso de Innovación Social. Eh, Vamos a empezar con la entrevista. Hola, buenos días. Hola. ¿Me puedes dar tus datos? Sí, soy Natalia Caballero, soy supervisor compensación y nómina en Petroperú y ya tengo casi 9 años en la empresa. Genial, gracias Natalia. En esta oportunidad te vamos a hacer una pequeña entrevista. El tema en torno es sobre estrés laboral, ¿sí? Perfecto. Ok, entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué significa estrés laboral para ti? Creo que es cuando de repente tengo demasiadas cosas que hacer y no sé cómo controlarlas y me causa cierto grado de ansiedad o de angustia el poder completarlas, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, en la empresa que actualmente laboras, ¿cómo toman el tema de estrés laboral? O sea, ¿hacen algo al respecto? ¿Toman medidas? Normalmente no es un tema que se converse mucho, sin embargo se están implementando pequeñas pausas laborales a través de charlas o de pequeños ejercicios justamente para relajarnos y nos hablan de temas como cómo mantener los ojos de repente bien hidratados, ¿no? Y esas pequeñas pausas nos permiten un poco disiparnos del trabajo, ¿no? ¿Y esto siempre ha sido así o tal vez por algún motivo no había estas actividades antes? Cuando recién ingresé a la empresa, sí se hacían pausas laborales de manera constante. Inclusive había un servicio en el que habían ejercicios descontracturantes. Sin embargo, por un tiempo determinado sí tuvo que pararse porque digamos que fue observado por la administración que estaba en ese entonces, ¿no? Pero ya luego, como digo, están retomando el tema, ¿no? Más o menos dentro de ese paro con las actuales actividades, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Estoy calculando que hasta antes de pandemia al menos habrán pasado unos 4 años. Luego en pandemia obviamente no se hacían actividades digamos virtuales para la relajación del personal, y ahora que ya todos estamos en presencial lo he evidenciado más a partir de este año, ¿no? Casi son 8 años más o menos de paro. Ok, entonces sumándole al tiempo de pandemia. Uh-huh. Ya, genial. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Tus compañeros de trabajo o gente que conozcas acá en el trabajo hablan o que dicen algo sobre estrés laboral, lo comentan? No lo hablan tal cual, tal vez a veces dicen, ay, estoy con mucha chamba, o tal vez comentan, no sé, su día a día lo comparten, pero no es un tema de que se diga, ay, estoy demasiado estresado, no puedo avanzar, o que tal vez se sienta como que demasiado ansioso por terminar. No es un tema que se converse en general. Uh-huh. Y bueno, si bien no lo conversan, ¿tú has podido observar, o sea, se puede reflejar en ellos el estrés laboral? ¿Cómo son sus comportamientos? ¿Te has podido dar cuenta de eso? Sí, a veces veo a mis compañeros un poco más cansados de lo habitual y tal vez hasta de repente pueden sacrificar tiempo de refrigerio por avanzar, ¿no? Entonces, o te dicen, no, rapidito voy a hacer esto y siguen con su vida, ¿no? Pero en realidad no creo que sea adecuado, ¿no? Porque inclusive a veces sacrifican temas de salud por avanzar con el trabajo, ¿no? O sea, si bien no lo manifiestan tal cual, digamos con palabras, sí hay actitudes que evidenciarían estrés laboral. Uh-huh. Y aparte de las horas que tú me dices que sacrifican refrigerios, ¿también sucede con el horario de trabajo? Sí, hay épocas en las que veo que se quedan más, inclusive yo también a veces me quedo más de la hora justamente para poder cumplir con todas las tareas que puedo tener, y no necesariamente ese tiempo extra es compensado o remunerado, ¿no? O sea, simplemente es un tiempo extra de que de manera unilateral cada uno brinda a la empresa, ¿no? ¿Y por qué crees que sucede eso? Probablemente por temor a tener alguna sanción o algún tipo de llamado de atención por no cumplir con la totalidad de las cosas, ¿no? Que nos puedan encomendar y que o a veces nos sobrecargan de cosas que podamos hacer, y al ser los plazos tan cortos requiere justamente un tiempo extra para poder completar las tareas. Uh-huh. ¿Y tú crees que el tema de lo que mencionas de sanciones que pueda imponer la empresa
¿Ese es algo común, algo que ya está dentro de la cultura de la empresa, o es que es un temor, no sé, que la gente cree que podría suceder? Yo creo que es un temor que no está muy lejos de la realidad, porque en algún momento sí recibes, ¿no?, un llamado de atención, oye, que apúrate con esto, o de repente esto debió de salir ayer, antes de ayer, ¿no? Entonces, si bien es algo que no, o sea, no podemos hacer de la vista gorda, por así decirlo, porque sí, hasta compañeros han recibido que tal vez no han, o sea, sanciones que dicen que no han actuado de manera diligente, o que no han sido, no han cumplido efectivamente con su trabajo, ¿no? Entonces sí podría ser, o sea, no es algo que se converse, pero sí hay muestras de eso, ¿no? ¿Y por qué crees que se llegan o sea, a estos tipos de sanciones, ¿no? Al menos por parte de la empresa. ¿Por qué crees que porque pareciera, por lo que me mencionas, que no hay una organización o de repente una planificación, ¿no? ¿Que me puedas comentar? Yo creería que todo parte, como dices, desde la planificación y la organización del trabajo, ¿no? Y no todas las administraciones de nuestra empresa realmente han sido orientadas al personal, y al querer también un poco conocer sobre ellos para poder también saber, digamos, entre comillas, explotar o sacar lo mejor de cada uno. Entonces, a partir de ello es que a veces simplemente te dan los trabajos, y simple y sencillamente por el carácter o la forma en cómo actúa la administración, podría ser que simple y sencillamente pueda traer el miedo justamente que te sancionen, que te despidan o algo, ¿no? O sea, depende mucho, como tú dices, de la organización y planificación, pero eso viene desde las jefaturas o de la administración en realidad que esté en ese momento, ¿no? Ok, gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. En tu caso, ¿qué tipos de problemas te enfrentas en el ámbito laboral? Bueno, actualmente me enfrento a tal vez el temor a poder hacer algún pago erróneo, o el que la demora en algún proceso pueda traer inconvenientes con los trabajadores, ¿no? Como te comenté, soy supervisor de planilla y me encargo de los pagos, entonces es un poco complicado el tema de manejar prácticamente el efectivo de la caja de la empresa, ¿no? Entonces es un poco el temor continuo que podría yo sentir al momento de efectuar mi trabajo. Ujú. Y actualmente con el tipo de trabajo, las funciones que realizas, o sea, ¿cómo te sientes o sea, porque mencionas que tienes miedo de equivocarte, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Pasa algo por ahí? No, nada más, en realidad, sí puedo aceptar que con mis compañeros hemos establecido controles, que nos ayudan a tal vez tener mayor seguridad en el trabajo. Siempre va a estar el temor de poder equivocarte, sobre todo con dinero, pero el establecer esos controles también ayudan a tener mayor tranquilidad para poder hacer las acciones que nos toque hacer, no emitir un cheque, pagar la planilla, ¿no? Y al mismo tiempo, la comunicación que tenemos, en realidad ayuda bastante a poder manejar la carga de trabajo, y también lo emocional que puede traer nuestro trabajo, que también recibimos bastantes quejas e inquietudes, ¿no? Ujú. Y en tus funciones, cuando has manifestado algún tipo de estrés laboral, ¿qué factores o motivos se detonan o detonan ese estrés laboral? En realidad no le he manifestado a mi jefe como que nunca, como que estoy muy, no sé, estoy estresada. Tengo la suerte de tener un jefe que creo que se da cuenta cuando estoy demasiado cansada o estoy con demasiadas cosas, que me module el trabajo, pero sí, tengo la suerte también de contar con un compañero que digamos que con el que puedo conversar y decirle, mira, tengo tantas cosas que hacer, y me soporta en las cosas que tal vez son más operativas, y me apoya con eso, y viceversa, ¿no? Cuando mi compañero necesita, yo también estoy presta para ayudar. También, acepto que mi jefe es alguien que realmente se da cuenta cuando estás poniendo demasiada carga en una persona, entonces no presiona en exceso para sacar las cosas, sino va midiendo hasta dónde puede ir la persona. Entonces yo no lo manifiesto, tal vez el estrés viene más por un tema mío como persona, pero sí creo que tengo un sistema de apoyo en cual puedo contar, ¿no?
Ujú. Sí, pero por ejemplo, con respecto a cuando sientes estrés laboral, o sea, ¿qué cosas son las que originan que te estreses laboralmente, ¿no? Comprendo. Tal vez los plazos contra la cantidad de labores que hay que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi trabajo siempre tengo plazo para la quincena, para el fin de mes, los pagos semanales. Entonces, si en ese interín tal vez están encomendando tareas extra que no las tenía contempladas y que demandan más tiempo o me sacan de mi rutina, hace que tal vez me estrese un poco más porque sé que cada tarea debo de plasmarlo un tiempo determinado para poder cumplirla de manera efectiva, ¿no? Pero más que todo es por cantidad que por otra cosa, ¿no? Y me doy cuenta que estoy estresada, no sé, por falta de sueño, tal vez me arde la barriga, ¿no? Un tema de gastritis, pero en general es eso. Ujú. Sí, y eso, bueno, con la siguiente pregunta es, ¿qué cosas sueles hacer cuando sientes estrés laboral? Ya me habías mencionado el tema de conversarlo, ¿no? Con tu compañero de trabajo, pero quisiera saber si puedes ahondar un poco más en eso o si es que hubiera alguna otra actividad que te ayude a poder manejar el estrés laboral. Sí, principalmente lo converso con mis compañeros por un tema de que podrían compartir el sentimiento que yo tengo y poder ayudarnos mutuamente, pero de manera personal me gusta mucho caminar, me gusta escuchar música y eso me saca un poco en el contexto en el que estoy. También leo en mi casa un poco, digamos, textos pequeños o textos didácticos que también no tengan que ver con mi trabajo, justamente para enriquecerme, ¿no? Veo muchos videos, intento tal vez sacarme del contexto en el que estoy, así sea en ratos pequeños o en plazos pequeños. También hemos agarrado la costumbre con mi compañero de salir a caminar después de almuerzo, que eso tal vez beneficia no solamente mi salud, sino que también me relaja de las actividades en las que estoy, ¿no? Y por ejemplo, con la última actividad que me mencionas, ¿por qué crees que eso ayuda a disminuir o atenuar el estrés laboral? O sea, ¿qué cosas te benefician? Yo creo que me beneficia porque tal vez puedo estar conectada con lo que está pasando fuera de mí, ¿no? Porque un poco el estrés laboral para mí se también tiene que ver con que tal vez si siempre estás como que muy involucrada en las mismas cosas, poco a poco te vas estresando más y no salen tal vez como tú quisieras, o de repente si la cantidad de cosas que tienes por hacer no necesariamente es la que tú quisieras, ¿no? Entonces el ver que hay otras cosas fuera también te permite decir, ok, esto es momentáneo, lo puedo manejar de diferentes maneras y de todas maneras puedo hacer otras cosas, ¿no? O sea, puedo salir a caminar y, no sé, el comprarme algo chiquito me permite también, ¿no? Como que salir de lo que estoy pensando, ¿no? Un poco el disiparme, ¿no? Para mí es eso, ese es mi beneficio. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué sentimientos, o sea, afloran en ti o originan cuando estás con estrés laboral, ¿no? O sea, ¿qué síntomas sientes o cómo te sientes? Como te comentaba, físicamente me da un poco de gastritis, me pierdo un poco el sueño e inclusive me duele la cabeza, pero emocionalmente es un tema más de angustia, nerviosismo y a veces hasta fastidio porque siento que tal vez no comprenden en la situación crítica en la que puedo estar, ¿no? Entonces, más que todo va por ahí, no más que el estrés de tener que terminar, pero tal vez algunas veces, no siempre, el fastidio que no me puedan comprender, que tal vez es un momento crítico y no estoy tan disponible como en otras oportunidades, ¿no? ¿Y por qué crees que no comprenden, ¿no? Cuando estás en una situación difícil o crítica en tu trabajo? Es que digamos que mi trabajo la mayoría suele ser muy abierto, pero hay temas que se manejan de manera muy confidencial. Entonces, si bien yo puedo compartir con mis compañeros directo algunas cosas en las que estoy trabajando, sí hay otras personas con las que igual interactuamos, coordinamos como parte del trabajo, pero que no suelen, no pueden de repente tener conocimiento de las cosas que hacemos. Entonces, a veces es un poco complicado explicar de que tengo que dejar de lado algunas cosas por priorizar otras que tienen un plazo, digamos, anterior a lo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces,
como que eso es un poco el fastidio, o que de repente hay otras personas que no tienen tanta carga laboral y pueden distraer o bromear con otras personas, y tal vez necesitas en ese momento la calma o la concentración para poder hacer, y el que no comprendan o el que no tal vez no todos estemos en sincronía es un poco complicado a veces, ¿no? De manejar. Sí, y con lo que tú mencionas, para ahondar un poquito más, o sea, ¿por qué crees que de repente tu área no está en esa sincronía, ¿no? ¿Por qué existe, o como manifiestas, no? ¿Por qué no comprenden los tiempos o las funciones principales, y por qué otras personas sí cuentan con el tiempo? Entonces, ¿por qué no hay esa, podríamos llamarle como equidad, ¿no? A ver, yo creo que siento y pienso realmente que es un tema de que no toda la gente rota, ¿no? Entonces hay puestos como en el que tengo yo, que siento que te involucras con los procesos que tienen las demás personas o las demás áreas, pero hay otros puestos como, no sé, los que ven de repente organización, los que ven solo relaciones laborales, que no se involucran tanto con los procesos de los demás, entonces no llegan a comprender que hay fechas o topes o acciones que impactan en el proceso de otras personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si relaciones laborales no ingresó una sanción oportunamente, le impacta tanto al área que ve asistencia como al área que ve planilla, pero eso tal vez no lo comprenden, entonces no, digamos que no miden el impacto que pueda tener en otras áreas, ¿no? Entonces, porque no lo conocen, no han estado en esas áreas. Otra cosa es de que falta equidad, tal vez porque tal vez algunos tienen más habilidades o aptitudes más que todo y facilidad para poder manejar los sistemas o tal vez la computadora en sí, porque hay mucha diferencia en edad también en esta empresa, que hace que no te recarguen al que puede hacerlo simple y sencillamente porque es más fácil y más rápido que esa persona lo haga, ¿no? Entonces, eso es un poco también lo que falta de la organización del trabajo en esta empresa, ¿no? Y va por ahí. Okay, comprendo. La siguiente pregunta es, ¿en qué sentido el estrés laboral te limita o interrumpe en tu salud y o desarrollo laboral? En mi salud debo reconocer que sí, algunas veces he dejado de inclusive ir al médico a verme alguna dolencia por seguir trabajando y cumplir mis tareas. Creo que eso es el mayor limitante, porque es normal que a medida que vayamos creciendo nos duela algo, ¿no? A veces me ha causado hasta gastritis, como digo, por lo que el estrés me genera un cierto ardor estomacal, y al no tratarlo oportunamente he llegado a eso, ¿no? Mi desarrollo profesional, en realidad yo he tenido un desarrollo profesional bastante peculiar en mi empresa porque he podido pasar por varias áreas, y en parte ese estrés laboral a veces es percibido como compromiso, y eso hace que me hayan encomendado más tareas de las que tal vez debería de haber asumido, y me ha permitido aprender un poco más. Sin embargo, ya ahora siento que el haber asumido tanta responsabilidad tan rápido tal vez hace que me presione un poco más en el sentido de querer ser cada vez mejor, pero no necesariamente eso se va a traducir en un mejor salario o en una mejor oportunidad para poder crecer, ¿no? Entonces es un poco el vaivén que tiene la empresa donde trabajo, que te pueden dar oportunidades de crecer lateralmente, pero no necesariamente hacia arriba. Y creo que ya a veces me gustaría crecer un poco más hacia arriba, tal vez salarialmente, antes de asumir un mayor nivel de responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué crees que en tu empresa se manifiesta este tipo, o sea, de crecimiento, como tú me dices, no lateralmente, de repente en funciones, pero salarialmente o de jerarquía no? Bueno, principalmente porque somos una empresa del Estado que, digamos que ciertas normas hace que limiten un poco las acciones que se puedan dar, y también por la situación en la que están, ¿no? Financiera, que claro, no podrían de repente hacer un incremento general o que equipare a todos los trabajadores como para poder remunerarlos correctamente, pero sí creo que también falta el darle ciertas salidas a las cosas que se podrían dar, ¿no? Tal vez implementar
bonos o alguna otra política de compensación, tal vez hasta inclusive un poco más emocional, que no le genere mayor gasto a la empresa, ¿no? ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Mire, en otras empresas, conversando con otros amigos, he visto que de repente llevan, no sé, lleva tu mascota al trabajo, o día de tu hijo en el trabajo también. Eso, aunque no creas, te permite también integrar otras partes de tu vida y te sientes como que más reconocido, ¿no? Que por un lado tu familia puede ver lo que haces y por otro lado tu jefe y hacia arriba también te ven como una persona que tienes una mochilita y se podrían tal vez entender un poco más ambas situaciones, ¿no? Conversar un poco más. Otra cosa que de repente hacen en la empresa de otros amigos es dar mayores facilidades como para el trabajo, ¿no? Acá todos estamos presencial, pero realmente podríamos trabajar de manera remota y eso también te permite tener un mejor equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal, o tal vez compensar de manera distinta el hecho de las horas extra, ¿no? Tal vez sí realmente compensar y otorgar el descanso cuando tal vez la carga laboral se vea disminuida, para que justamente se recupere el cuerpo física y emocionalmente sobre el esfuerzo que hizo en su oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, me acabas de mencionar medidas que te gustaría que tengan la empresa, ¿no? Hacia ustedes en momentos de estrés laboral. Pero ya hablando un poco más de ti, ¿qué crees que tú necesitas para poder gestionar o reducir el estrés laboral? Creo que en mi caso necesito trabajar un poco más en mí misma, en el sentido de tener la tranquilidad que los controles y las acciones que hago durante mi trabajo son son suficientes para poder disminuir el temor de repente equivocarme, como digo, con dinero o por ahí, ¿no? Tal vez también tener mejor comunicación con mi jefe y poder decirle en algún momento: hasta acá nomás puedo trabajar esta semana y la otra semana reprogramemos algunas cosas, ¿no? Tal vez llevar una mejor programación del trabajo, porque como digo, hay picos y picos hacia arriba y picos hacia abajo que te permiten planificar mejor las cosas. Entonces tal vez ver la manera de que sea un poco más uniforme la carga laboral, y tal vez el poder contar con una mejor forma de dar feedback también hacia los niveles hacia arriba y hacia abajo, porque si cada uno de nosotros no cumple con las labores, también me recargan o recargo a mis compañeros, ¿no? Entonces, tal vez si tuviéramos una comunicación más horizontal y una mejor manera de dar feedback, podríamos ser sinceros y decir: hasta acá llego, necesito que tú me apoyes con esto, necesito que otra persona haga esto o que otra área haga esto, porque realmente lo asumo pero no me corresponde, ¿no? Que han habido casos que se ha hecho, pero poco a poco se está acomodando, ¿no? Eso es desde mi punto de vista y creo que eso es de lo que yo puedo hacer. Uh-huh. ¿Y cuál sería para ti el mejor escenario en el centro de trabajo, tanto como empresa como tu persona, en que se pueda manejar correctamente el estrés? Yo creo que el mejor escenario sería en realidad que cuente con que todos tengamos el mismo nivel de compromiso o el mismo nivel de carga, ¿no? O sea, que en algún momento se analice qué tantos procesos recaen en una misma posición y poder sincerar un poco cuántas personas realmente se necesita para hacer eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En otras áreas veo que una misma persona hace lo mismo y puede genera errores, pero tal vez si más personas asumieran esa misma tarea, pudieran disminuir esos errores a largo plazo, ¿no? Entonces así, el mejor escenario es que realmente sinceremos cuántas personas necesitamos, capacitarlas y justamente comprometer a las personas de que sí, van a haber días en que te vas a tener que quedar, pero yo también te voy a dar el permiso para que cuando necesites descansar lo puedas hacer, y viceversa, ¿no? Si necesitas tal vez antes de que haya picos, descansar para tener la suficiente fuerza para cuando se eleve la carga laboral, también, ¿no? El dar facilidades para ir al médico o el
o el dar facilidades tal vez para la toma de vacaciones también, que eso pasa mucho, que se acumula, ¿no? Entonces yo creo que ese sería así mi mejor escenario, las facilidades que se puedan dar. Uh-huh. Y ahora por última pregunta, ¿qué beneficios te traería a ti la correcta gestión del estrés laboral? Tanto en la empresa, pero también como tu persona, ¿no? Yo creo que me traería beneficios de manera emocional, sobre todo. Me podría ir un fin de semana tranquila sabiendo que no me tengo que llevar la computadora de repente porque estoy preocupada de que tengo que acabar A, B o C cosas, y podría disfrutar también más de mi familia, ¿no? Porque el estrés que siento acá a veces me genera el quedarme más tiempo y pierdo horas valiosas con mi familia o con mis amigos, ¿no? Físicamente hablando, me traería tal vez el que pueda tener más apertura a ir a un médico. De repente me duele mucho la cabeza el poder decir que por qué me duele tanto. Tal vez el mismo médico me podría dar herramientas para que no me duela tanto la cabeza, o por ejemplo que con esto que se han retomado los ejercicios de gimnasia laboral, justamente que mis músculos, mi cuerpo no se sienta comprimido, ¿no? Porque es parte de, sino relajarme y tener inclusive un mejor ambiente con mis compañeros, porque que uno esté estresado ya te genera cierta carga en el ambiente, ¿no? Entonces es un tema para mí emocional y físico. Uh-huh. Está bien, muchas gracias Natalia por la entrevista, gracias por hoy y ya, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego.